Hoy en el canal de reseñas, la review de Soy Leyenda 2007. Nos ubicamos en 2009, donde vemos una grabación de un noticiero en el que la doctora Alice Crippen redacta cómo modificando el virus de la rubeola lograron crear supuestamente una cura contra el cáncer. Y pues bueno, al ser una película de ciencia ficción post-apocalíptica, ¿qué quiere decir esto? Pues que efectivamente, lo que supuestamente debería de ser el invento que salvaría a la humanidad de una de las peores enfermedades, hizo exactamente lo contrario, porque hacemos un salto temporal al 2012, 3 años después, donde vemos a la ciudad de Nueva York totalmente desierta, dando también indicios de que ocurrió una pandemia que acabó con gran parte de la población del mundo. Pero también vemos que hay un sobreviviente en toda la ciudad, el cual es Robert Neville, que va manejando junto con Sam, su perra, por las calles de la ciudad totalmente desérticas. Aunque parecía que iba manejando sin rumbo, realmente lo hacía con el objetivo de cazar a unos ciervos, que recordemos que toda la ciudad está desierta y al ser un mundo pues apocalíptico pues no sería raro ver esto. En medio de Times Square parece que está a punto de capturar a uno, pero un león, no me preguntes quién mierda lo liberó del zoológico, le gana. Por cierto, aquí indirectamente la Warner nos hizo una predicción de Batman contra Superman 9 años antes del estreno de esa propia película. Pero no es tiempo de quejarse, ya que su reloj le avisa de que ya se está ocultando el sol, yendo a toda prisa a su casa. En la misma, vemos que Robert ya es un sobreviviente bien preparado, con trampas, armas y bastantes cosas para sobrevivir al acabose. Y no faltando otra cosa, también se nos revela que fue teniente coronel del ejército, el combo perfecto para sobrevivir a una pandemia que mataría a casi toda la humanidad y ya solo faltaría que fuera otra cosa, ¿verdad? Después de que comiera y bañara a su perra y que llegase la noche, cierra todas las puertas y ventanas, y mientras duerme en una bañera con su perra, se escuchan unos rugidos afuera, así que ya nos adelantan de algo que se nos revelará después. En esa parte tenemos un flashback, donde se nos muestra a la familia de Robert, donde se ubican justo antes de la cuarentena militar total a la isla de Manhattan, justo cuando el virus mutó y antes de que todo acabara como se nos mostró hace rato, además de revelarnos que Robert y los militares trataban de contener todo lo más rápido posible y de que Nueva York fue la zona cero de la pandemia. Pero antes de saber otra cosa, regresamos al presente. Aquí vemos la rutina de Robert, viendo que hace ejercicio y demás cosas. ¿Recuerdan que mencioné que Robert hacía un huevo de cosas, aparte de ser un sobreviviente bien preparado y de haber sido teniente coronel del ejército? Pues ahora agreguen otra cosa a la lista, ya que también es un virólogo que tiene un laboratorio donde empieza a hacer experimentos para tratar de encontrar una posible cura para el virus. Por cierto, el virus se llama Crippen, el virus Crippen, como la doctora que vimos al principio, viendo que las pruebas con ratas sirven para pura mierda, que no afectan en nada ni solucionan los síntomas del virus, incluso hasta algunas matándolas. Pero también ve un espécimen que parece tener efecto, quitando algunos de los síntomas, viendo que es candidato para pruebas en seres humanos. Después de prepararse un poco y salir bien equipado a hacer otras cosas de su rutina diaria, como ir a un videoclub, donde vemos que 3 años de soledad absoluta le pasan bastante factura, ya que lo vemos hablando con maniquís y actuando como si todo fuera normal en ese videoclub. A ver, no estoy criticando ese aspecto, todo lo contrario. Yo creo que cualquier persona pasaría por lo mismo. Pon tú, una pandemia global que acabaría con todo tu mundo y vida como la conoces, la humanidad se va a la chingada, tu única compañía es un perro y parece ser que a mierdas que si sales a la noche no regresas vivo, pues obviamente haces que pierdas la cabeza hasta cierto punto. Aunque esta parte sirve para desarrollar al protagonista, más adelante será un poco lo contrario, pero mejor vamos por partes. Después va a recoger un poco de maíz y entrar a una casa a recoger los mayores recursos posibles, y aquí vamos un pequeño errorcillo con un cuarto que está perfectamente a pesar de una puñetera pandemia y 3 años de cero cuidados. Sé que repetiré mucho la palabra pandemia y virus en estos videos, ya voy a aparecer noticiero de 2020. Después vemos cómo vuelve a poner gasolina e ir a un punto en un muelle para transmitir un mensaje para los sobrevivientes, aunque obviamente vemos que nadie ha respondido en los últimos 3 años. En cierto punto otra vez vuelven a ver un ciervo yendo tras él, pero aquí Sam comete el gran error de meterse en un lugar cerrado y oscuro, que esto provoca que Robert se cague de miedo, pero de todos modos decide meterse, y ya verás por qué. Porque resulta que esas mierdas que se escuchaban en la noche son infectados del virus que no murieron, y justo uno de ellos descubre a Robert y lo empieza a perseguir. A ver, quitando el CGI que envejeció un poco bastante mal, el diseño no me termina de convencer, ya que literalmente son putos zombies calvos y encima que son vampiros. La razón de por qué se ocultan ahí es porque los rayos del sol los queman hasta matarlos. Viendo que ese lugar está infestado de ellos, decide tender una trampa, utilizando su sangre para atraer a uno de ellos para atraparlo, también revelando que Robert es inmune naturalmente al virus. Después de que la trampa se activase, logra capturar a una hembra, la cual la lleva a su laboratorio para utilizarla como pruebas para su vacuna. Aunque pareciere que tenía futuro, la propia vacuna al final no sirve para nada, lo cual encabrona o
obviamente a Robert. Tenemos otro flashback, donde en medio de un atasco todos se van caminando hacia un helipuerto para evacuar a la familia de Robert. Aquí tenemos un pequeño encontronazo, cuando le hacen una prueba rápida ocular a la esposa de Robert, parece que tiene el virus, y antes de que se os cosan a balazos, momento muy Estados Unidos, le vuelven a hacer la prueba y ahora sale negativa, aunque ni se emocionen por ello, ya que esta trama jamás se dirá qué sucedió con ella, y ahorita verán por qué. Regresando otra vez al presente, mientras vemos otras partes de la rutina de Robert, ya se llaman 3 veces, mientras iba conduciendo, de pura casualidad se topa con Fred, uno de los maniquíes del videoclub, aunque aquí no sé qué mierda pasó con él, porque este pedazo de idiota se pierde totalmente la cabeza, ya de por sí ya la tenía bastante perdida, pero la perdió aún más, empezando a gritar al maniquí y de repente empezarle a dispararle, y también disparar al aire y edificios cercanos, aunque el muy imbécil comete el error de acercarse demasiado y ¿qué pasa? Que obviamente todo esto era una trampa, haciendo que se dé tremendo putazo en la cabeza y quede colgado, además de quedar inconsciente durante bastante tiempo. Después de varias horas se despierta a causa de la alarma del reloj, viendo que está a punto de esconderse el sol, así que decide agarrar su cuchillo y cortar el cable, pero aquí por la mala suerte acaba clavándose el propio cuchillo en la pierna. Pero aquí no se acaban los problemas, ya que jodiendo mal las cosas de repente aparece uno de los infectados, quien libera a unos perros que también están infectados con el virus, lo que impide que inmediatamente vayan tras Robert y Sam. Son los últimos rayos del sol que están entre ellos y los perros infectados, que no sé por qué mierda simplemente no atraviesen esos poquitos rayos, aunque se quemen, porque la verdad son muy pocos. Después de que el rayo del sol se quitara y de que Robert llegase a duras penas hasta su camioneta, empieza a pelear con los putos perros infectados, que uno de ellos muerde a Sam dejándola muy herida. Una vez en su casa, decide probar a inyectarle una de las vacunas fallidas, esperando que funcione, ya que está empezando a tener síntomas de infección. Aunque los hacen creer que se podía salvar, al final, como era de esperarse, no sirvió de nada, así que Robert se ve obligado a matarla ahorcándola, porque si no básicamente lo iba a matar a él. A partir de aquí la poca estabilidad mental de Robert se va al sabático, ya que la única compañía que tenía la tuvo que matar, y ahora está completamente solo, y vemos claramente cómo ya no está bien de la cabeza, por ejemplo hablándole ahora sí a uno de los maniquís y ver cómo él de la nada empieza a dejar de manejar. En la noche decide salir, yendo al muelle hacia donde hacía sus transmisiones, a atenderles una emboscada que ya había preparado horas antes a los infectados, además de posiblemente también suicidarse. Bueno, realmente sí se iba a suicidar, atropellando a varios de ellos, aunque esta jugada sale bastante como el culo, ya que al final acaba atrapado, pero antes de que lo maten, rescatado por una persona. Aquí tenemos una continuación del flashback donde se nos explica qué pasó con la familia de Robert, ya que justo en ese momento bombardearon los puentes de la isla de Manhattan, la razón de por qué estaban destruidos durante toda la película. Y aquí vemos que porque un helicóptero tuvo un accidente, fue directo a dar contra el helicóptero de la familia de Robert. Pero regresamos al presente. Aquí Robert despierta con la herida de la pierna cosida, además de estar en su casa. Aquí conocemos a los que salvaron a Robert, Anna y un niño llamado Ethan. Mientras están comiendo, aquí ella nos explica que sobrevivieron a la infección por estar en un barco de la Cruz Roja en Sao Paulo, Brasil, y que viajaron desde Maryland hasta Nueva York debido a que escucharon el mensaje del propio Robert. Les tengo que decir de que desde la segunda mitad hasta el final de la película, la calidad de escritura de la misma se va a la mierda bastante, porque por ejemplo, se contradicen cada 5 segundos con las puñeteras cosas que hacen los infectados, el comportamiento y demás cosas. Otro ejemplo es que justo ese día, tras 3 años de haber intentado contactar a sobrevivientes, justo el día que tenía planeado suicidarse de pura casualidad, lo encuentran ellos dos, que mira, también nos explican que lo esperaron ahí todo el día, y no es hasta que pasó lo de la noche que lo vieron. Pero ¿cómo? Si se supone que la emboscada que hizo Robert la tenía preparada desde hace varias horas. ¿Ven a lo que me refiero? A partir de esta parte de la escritura de la película empieza a desestabilizarse mucho, aunque mejor hablaré de eso más a detalle al final. Anna le dice que en Vermont existe una supuesta colonia de sobrevivientes y de que deberían de ir ahí, pero Robert se pone todo loco otra vez y dice que todo el mundo ha muerto. Pero es que no me jodas, después de 3 años por fin encuentras sobrevivientes y escuchas de una colonia de sobrevivientes y te pones tan fatalista. Es que de verdad, es aquí otro ejemplo de lo que acabo de decir hace literalmente nada. Después de irse a descansar y para hacerles ver que está bien, decide ir a la sala y de recitar varios diálogos de memoria de Shrek, que me parece un detallito bastante bueno que en el doblaje al español, tanto en Latinoamérica como el peninsular, el audio de la misma y los diálogos sean de los de las respectivas versiones. A ver, es un detalle muy pequeño, pero pues bueno, no está mal comentarlo. Después de esto, así, mantiene una conversación más normal con Anna. Además decide enseñarle el laboratorio donde tenía la infectada y todo el proceso que ha llevado esos últimos 3 años. Más tarde en la sala, además de extrañarme de que Anna no conozca a Bob Marley, pero eso sí, conoce a su hijo, un poco extraño, pero bueno, además de empezar a encerrar todo porque está cercana a la noche. Anna le dice a Robert que debería de ir con ellos a la colonia, aunque aquí empieza una discusión por todo esto. Por cierto, ¿adivinan por qué Anna sabe de la colonia? Porque Dios se lo dijo. Sí.
exactamente eso. En pocas palabras, por el poder del guión. Porque vamos a ver, no sé por qué era necesario meter temas religiosos en una película cuyo tema principal no encaja con eso precisamente. Todavía lo respetaría si nos hubieran dado algunas pinceladas a lo largo de la película, pero pues como no lo hicieron, pues no queda. Simplemente esto es una excusa muy pedorra para poner una conveniencia de proporciones bíblicas, literalmente. Por cierto, durante la discusión aquí Robert nos da unos porcentajes de lo que pasó literalmente con la pandemia. De 6.000 millones de personas, 5.400 murieron a causa del virus creeping. Un 1% de inmunes, 12 millones, y los otros 588 millones se acabaron convirtiendo en los putos zombies calvos gritones, quienes acabaron matando de a poco a los 12 millones que eran inmunes naturalmente al virus. Después de darnos estos interesantes datos, Robert ve que los putos infectados lo siguieron y van camino en una puta horda. Aunque Robert haga explotar una trampa que tenía en caso de emergencia, no sirvió de nada, ya que todavía quedan más infectados, algunos colándose la casa, donde empiezan a pelear con él, además de ver que viene otra horda de infectados liderado por un macho alfa que vimos hace rato, que aparentemente viene por la infectada que Robert tiene en su sótano, como si fuera tipo de su pareja o algo así. Salen corriendo al laboratorio, mientras que la casa se llena de más infectados. Una vez en el laboratorio, para sorpresa de Robert y también mega conveniente, la vacuna que creó funcionó, viendo que la hembra infectada ya se está empezando a recuperar. Pero antes de nada, los putos infectados llegan al laboratorio, aunque Robert trate de hablar con ellos y con el macho alfa es completamente inútil. Pero al ver que el cristal se está rompiendo en forma de mariposa, que por cierto esto no lo comenté a lo largo del video, pero durante casi toda la película hubo muchas referencias a las mariposas, como la hija de Robert haciendo una antes de morir, y esto sumado a que casualmente Anna tiene una mariposa tatuada, y ahora Robert decida mejor tomar una muestra de sangre con la cura y meter a Anna y Ethan a un compartimento dándole la misma muestra de sangre con la cura, y Robert decide sacrificarse tomando una granada y pues lanzándose contra la horda de infectados. Después vemos a Anna e Ethan yendo hacia donde estaba la colonia de sobrevivientes, resultando ser real, donde una vez lo dejan pasar, finalmente entregan la cura contra el virus. Mientras de fondo escuchamos un monólogo de Anna explicando que, con la cura y la salvación de la humanidad, Robert acabó convirtiéndose en leyenda. Y con esto finaliza la película. Por cierto, existe un final alternativo donde al final consigue negociar con el macho alfa entregándole a la infectada, y donde los tres se van rumbo a buscar más sobrevivientes, aunque aquí el título no encajaría, ya que Robert al sacrificarse se convirtió en leyenda, pero con este final se convertiría en el salvador de la humanidad. Pero ojo, eso no sería posible ya que en ese final no existe la cura. Entonces es un final donde Robert sí sobrevive pero no hay cura, pero hay un final donde no sobrevive pero sí hay cura, pero quién sabe. A principios de este año, por cierto, se escuchó que se realizaría una secuela con Will Smith coprotagonizándola, pero tras el escándalo que ocurrió en los Oscars, que no me voy a poner a explicar porque la verdad que flojera da ese tema, quién sabe, tengo curiosidad de ver si es que realmente llega a existir la secuela, cómo justificarían el regreso de Smith, quién sabe, al final acabarían canonizando el final alternativo, quién sabe, pero bueno, eso solamente el tiempo lo dirá. Uno de los puntos que más se criticó a esta película, y con bastante razón, fue que a partir de la segunda mitad se fue de madre la calidad del guión, apresurando la trama, jodiendo bastante el desarrollo de la misma y de nuestro protagonista, que literalmente en menos de 45 minutos tenemos la muerte de Sam, los 450 cambios de humor estúpidos de Robert, apareciendo sobrevivientes, encuentra la cura, se muere Robert, Anna y Ethan llegan a la colonia, entrega la cura y la humanidad se salva. Literalmente eso en menos de 50 minutos. La verdad yo pienso que hubiera sido mejor que todo esto se hubiera ido con calma y más desarrollado, porque así literalmente no alcanzas a asimilar tan cantidad de información y de nuevos cambios. Otro aspecto malo es la cantidad de conveniencias, de nuevo a partir de la segunda parte, que ya las he ido comentando a lo largo del video, y algunas se me han escapado seguramente, que también está relacionado a la baja calidad de la segunda mitad de la película, otra vez. El CGI es otro aspecto que quedó medio mal, sobre todo hablando de los infectados, que se sienten muy escuálidos y poco realistas, sobre todo en tomas muy cercanas, y ya ni te digo los diseños que no me acaban de convencer, que hasta esto influye de manera negativa en el esclarecimiento de algunas cosas en la trama. Los efectos prácticos y eso demás sí está bastante bien. En cuanto al drama y el terror que se maneja es bastante bueno, sobre todo al principio en momentos claves en donde en vez de poner música triste, genérica o algo por el estilo, la escena simplemente está en silencio, como cuando Robert tiene que matar a Sam. Ese aspecto sí me gustó. Respecto a la comparación con la novela no creo que sea bueno mencionarlo, primero porque ni siquiera he leído la novela y luego porque también la película no trata en ningún momento de ser fiel a esta, cambiando en bastantes aspectos, así que ese aspecto no lo criticaría porque primero ya les dije, así que yo creo que eso debería ser para otro video aparte o para alguien que sí haya leído la novela, pero como no es mi caso, no lo voy a hacer yo. En conclusión, Soy Leyenda es una película que empieza bastante bien, pero luego se vuelve un desastre en su estructura y en conveniencias hasta por el culo. Yo sigo pensando que si a partir de la segunda mitad apagas un poco el cerebro puede ser una película medianamente disfrutable de ver, pero tampoco esperes una obra maestra. Pero sin contar todos los aspectos negativos que he mencionado, yo creo que sí puedes llegar a entretenerte y te la podría llegar a recomendar. Pero si buscas una película un poco más compleja, yo te diría que mejor buscases otras opciones antes que esta.